¿Quién puede atender la enorme demanda educativa que tenemos en la actualidad? El Estado ya no. O sostener que a veces las universidades son muy ficticias porque se encierran en su cuevita y desde ahí quieren ver la realidad, ¿no? Pero el Estado educador ha sido rebasado actualmente ya no por está. los más media, por las redes sociales. Hoy pesa más lo que dice un creador de contenido, lo que dice un tiktokero, lo que dice un reel, que lo que dice cualquier profesor en la escuela. Donde los presiones, agárrate porque se vienen otras cosas, ¿eh? Cuando en otros momentos tal vez era así de, no puedes terminar el trabajo, no te preocupes, no lo intentes entregar, nada más no me pidas una calificación aprobatoria, no me pides que me preocupe por tu estado emocional, el que tiene que preocuparse por el estado emocional eres tú, y tú deberías de saber si el doctorado te estresa, deja el doctorado. No es tanto, y yo no le quitaría responsabilidad a las universidades, así como que es el pensamiento crítico, porque lo que menos tiene hoy las universidades es pensamiento crítico. El Estado para resolver esos problemas. En las universidades se han alejado mucho de estas problemáticas y todo se discute menos cómo hay que resolver la pobreza. ¿Qué hay que hacer para que esa gente tenga empleo? ¿Qué hay que hacer para cobrarle más impuestos a las empresas? Bienvenidos a la tercera época de Tópicos Educativos, este espacio que surgió de un colectivo de profesores de la Unidad 161 de la Universidad Pedagógica Nacional, con la intención de propiciar diálogos sobre problemas prioritarios, emergentes de la época contemporánea. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación en la era de la posverdad. Van a estar con nosotros Jorge de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno, dos conocidos con quienes iniciamos esta aventura es Giovanni y Eric. Y bueno, juntos vamos a tratar de problematizar justamente este asunto en dos ámbitos, el ámbito social y el ámbito escolar, incluyendo dentro de este último marco a la universidad. ¿Cuál es el papel que estamos jugando dentro del ámbito de la educación desde la mirada, desde el enfoque de la posverdad? Buenos días, quienes nos escuchan, quienes nos ven a través del canal de Disencio, Tópicos Educativos. Hoy estamos con Giovanni y Eric, que ya los conocen, y tenemos invitado a Jorge de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece central hoy día en la educación, que es justamente esto, la educación en la era de la posverdad, donde pareciera que los sistemas educativos frente a la caída del modelo enciclopédico ilustrado, están en la ocurrencia, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, a los adolescentes ya les dan clases de cómo ser adultos. Aquí la NEM es una mezcolanza de varias teorías y eso que nadie entiende, creo que ni los diseñadores, y hasta donde tengo referencia, el Ángel Díaz Barriga prestó su nombre nada más y dejaba a los equipos trabajando solo. Y después salía con puntadas como el que pues los libros tienen problemas, que ya señalaron los especialistas, pero están bonitos. Entonces a ese nivel está llegando la educación y en ese sentido me gustaría escuchar una primera ronda de cómo piensan que es la educación en este momento donde la verdad por un lado y los hechos por otro lado no tienen ningún valor. No sirve para nada. Ya Chomsky lo señalaba precisamente. Hoy día la gente no cree en los hechos. Y esto tanto en la política como en la vida social, donde tiene más peso la autopercepción que los hechos ontológicos, por señalarlo de alguna manera. Entonces, primero quisiera escuchar una ronda de ustedes, cómo lo ven, cómo lo perciben. Inclusive si tenemos claro a qué le estamos llamando la posverdad, porque luego gente como Goldenberg dice que no es una novedad, que los políticos siempre han mentido. Sin embargo, encuentro que la posverdad no es solamente en la actualidad alguna prerrogativa de los políticos, Claro. sino que atraviesa toda la sociedad. Claro. Sí, yo creo que el desarrollo tecnológico
sobre todo esto que conocemos después del 2000 como la era digital, ha transformado, pero de manera sorprendente, el medio social, pero en especial también el medio educativo. Eso por un lado. Por el otro lado, la presencia de la empresa privada en el tema educativo, en las tareas educativas, también le ha impreso una característica muy, muy particular a este tipo de educación. Con esto yo quisiera decir en una primera opinión que el tema central del Estado fue rebasado más o menos a fines de los 90. El Estado ya no pudo de alguna manera atender sus responsabilidades educativas y la única alternativa que tenía frente a esta masificación fue abrir a la empresa privada su participación. Y eso le quitó una gran presión, ¿no? Entonces, dijéramos, todos aquellos sectores que podían atender la tarea educativa se incorporaron e hicieron negocio. Y ahora dijéramos, aunado a la tecnología, bueno, estamos viendo que mucha gente que no tenía empleo se ha estado incorporando a tareas educativas. Es decir, dentro de este sistema tecnológico educativo, bueno, se está atendiendo la demanda, alguien allí lo preparan para usar los medios digitales y esta persona se convierte ya en alguien que puede comunicar la verdad, entre comillas, ¿no? Pero en el fondo yo creo que para mí es un tema de gubernamentalidad. Es decir, ¿quién puede atender la enorme demanda educativa que tenemos en la actualidad? El Estado ya no. La empresa privada sí está participando, pero además no de una manera eficiente, porque nosotros esperaríamos que una persona que se está formando pues adquiera unas herramientas sobre todo de tipo científico, que le permitan no solo adaptarse a la realidad, sino transformarla, ¿no? Eso es lo que esperaríamos de alguien que egresa de una universidad, de una escuela pública o privada. Pero ya no, en la actualidad ya estamos viendo que mucha gente está egresando y no se está incorporando al medio productivo, ¿no? Está egresando para de alguna manera colaborar, dijéramos, en estos espacios donde puede obtener algún ingreso siendo profesor, ¿no? Entonces, para finalizar mi comentario, para mí es un tema de gubernamentalidad, es un tema de qué hacemos para satisfacer las necesidades educativas sin que nos refiramos a una formación de tipo científico. Es decir, los medios de enseñanza actuales permiten que sencillamente haya una transmisión de conocimientos. Si estos conocimientos vienen de Wikipedia o vienen no sé, de algún contenido de la internet, no importa. Lo que importa es que sencillamente los transmitan, ¿no? Y yo creo que ahí sería un punto de conflicto para el pensamiento crítico, ¿no? Pero eso suena tan anacrónico porque hablas de pensamiento científico, de conocimiento científico, cuando hoy justamente el conocimiento científico está siendo desestimado, sí, frente a teorías políticas reivindicadoras, sí, ¿sí? Y donde importa más la posición política de ciertas posturas, de ciertos planteamientos, sí, que la veracidad de los mismos. ¿Cómo lo ves tú, Giovanni? Es que si lo vemos desde esta parte, de la gobernabilidad y ¿cómo plantearlo? De la incapacidad del Estado para sobrellevar y subsanar las necesidades sociales educativas orientadas hacia un conocimiento científico, también estaría de parte de la planeación del gobierno de hacia dónde quiere llevar la ruta tecnológica, industrial y operativa del país, porque a final de cuentas, pongámoslo así,
1000 estudiantes demandan carreras que a ellos les gusta, pero esos 1000 estudiantes, ¿cuántos de los egresados van a tener inserción laboral debido a pues, las vocaciones productivas de su región o de su país? Entonces, si es así, la bronca sí caería directamente en la planeación administrativa o en la gestión del Estado para identificar las rutas críticas de formación y haciendo utilidad a la educación como tal, ¿no? Porque en este momento pareciera que se estudia lo que quieras y trabaja en donde puedas y en lo que te encuentres, pero eso no termina siendo de este momento. Eso, desde mi visión, tiene más o menos desde el 2000 que ya está operando en esa circunstancia. Pero otra vez volvemos al asunto. El planteamiento que tú me estás haciendo y que concuerda con Jorge es el asunto del Estado educador, que es con que surgió la escuela moderna. Pero el Estado educador ha sido rebasado actualmente por los más media, por las redes sociales. Hoy pesa más lo que dice un creador de contenido, lo que dice un tiktokero, lo que dice un reel, que lo que dice cualquier profesor en la escuela. Entonces, el Estado educador como tal, sí, ya ha sido rebasado por completo. Y yo no creo que se trate ya tanto de un asunto de gobernabilidad, sino que tiene que ver con un asunto de exceso de democracia. Esto que se pensó que la sociedad del conocimiento iba a abrir las puertas de todo el conocimiento a toda la sociedad, pues se ha convertido más bien en debilitamiento del propio conocimiento. ¿O cómo lo ves tú, Eric? Sí, bueno, a ver, es cierto que tal vez centralmente no sea un tema y un problema que le competa al Estado y la manera en la que enfoca las políticas educativas, pero todas las temáticas y las dinámicas sociales que se han logrado encarrilar en esta era de la posverdad sí están ya llegando a las escuelas y los estados sí las están tomando como políticas educativas, ¿no? Por ejemplo, hay una polémica en el país desde el año pasado con estos nuevos libros que tú mencionabas al inicio de la nueva escuela mexicana, donde en algún libro dedicado a la familia empiezan conceptos como niñeces y como todes. Más allá de la discusión lingüística, semiótica, semántica social, ¿no?, que podamos tener sobre estas palabras y los usos, los padres y las madres de familia y los mismos docentes están reaccionando a este tipo de conceptualizaciones porque simplemente no las entienden y los libros tampoco las explican y los especialistas no saben cómo vincular estas urgencias teóricas con las necesidades muy pragmáticas de una sociedad que se está educando día a día y que no deja de tener presente la tradición como un modo de transmitir un cierto tipo de conocimiento, de saberes, de creencias, de opiniones. Entonces, si bien es cierto que no es un tema del Estado, sí se han logrado posicionar las temáticas de la posverdad, por ejemplo, en la escuela pública, por ejemplo, en salud pública, por ejemplo, en atención social. Eso sí no podemos dejar de verlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a mí me parece que el asunto de la posverdad es un asunto muy curioso, muy interesante, y utilizando un concepto de fútbol de llano muy marrullero, ¿no? ¿Por qué? Se supone que en el tema de la posverdad está muy vinculado a lo que decía Jorge de este asunto de las redes sociales, de internet, y que es ahí donde se ha gestado este asunto de la posverdad, ¿no? Pero no olvidemos que antes de esa temática se hablaba de la posmodernidad, donde decían los teóricos, que son en su mayoría son sociólogos, ¿no? Para empezar, que es interesante esa profesión que empieza a hablar de esto, donde ellos nos dicen, bueno, los grandes discursos, los grandes metarrelatos ya no funcionan. Ahora necesitamos, y las sociedades han generado, relatos muy, digamos, muy particulares o muy necesarios a ciertos contextos y problemas muy específicos. Esto lo dijeron en el siglo pasado, en los 90s, 80s, 90s, y bueno, los ejemplos son una recuperación o reivindicación del movimiento indigenista, de la perspectiva feminista, del ecologismo, del veganismo, del animalismo, y digamos estos discursos que emprendieron
en la calle, que luego pasaron a las universidades y que hay grandes teóricos y teóricas de esto, pues de repente encuentran un eco a partir de redes sociales, a partir de políticos, que si bien es cierto, como ya se dijo aquí, los políticos siempre han mentido, pero resulta que ahora los políticos que siempre han mentido pueden magnificar sus mentiras, ¿no? Es decir, el asunto de la posverdad, la gente que ha rastreado esto lo ubica en Estados Unidos, básicamente con algunos discursos de Donald Trump, ¿no? Que curiosamente sigue siendo presidente ahorita, donde prácticamente lo que él tuiteaba o retuiteaba en esta red social que antes era Twitter y ahora es X, se consideraba como la verdad del momento, ¿no? Digamos, ahí empiezan estas temáticas. Y aquí es donde, retomando este asunto de gobernabilidad o gobernanza, como Jorge le dice, supongo que es diferente los conceptos, pero yo los uso como sinónimos. Digamos, si nos fijamos ahorita, todos los gobiernos tienen por prioridad de política de administración pública, no sé cómo se llama, Giovanni tendrá más expertise en esto, siempre estar al pendiente de lo que pasa en redes sociales y estarlo refutando constantemente, ¿no? Porque saben que en realidad los contextos políticos, los contextos sociales, las verdades, como se dice entre comillas en la posverdad, se gestan en las redes sociales, se gestan en los retweets, se gestan en el momento que tienes un me gusta o no me gusta. Y en esa perspectiva, concuerdo contigo, Marín, hay un abandono total de lo que es la realidad. Y entonces estamos hablando como de una especie de metarrealidad, ¿no? Donde lo más importante ocurre en las redes sociales. Si me lo permiten ya para finalizar, en esta última película de Matrix, ¿no? Recuerdo que hay una escena donde va Neo y Trinity en una moto, en una avenida, ¿no? Y de repente necesitamos detenerlos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, están pasando en una avenida donde hay demasiados edificios y a las personas se les colocan los ojos como signos de redes sociales y empiezan a aventárseles, ¿no? O sea, eso es lo interesante, ¿no? Se nos olvida la realidad. Lo que nos gusta ahora es esta metarrealidad o realidad virtual. La verdad no sé cuál es el concepto más adecuado para esto, pero justo ahí está el asunto, o uno de los posibles asuntos, ¿no? Eso es lo que yo estaría pensando por el momento. Sí. Pero aquí habría dos planteamientos que me interesa retomar a partir del planteamiento que hace Eric, porque por un lado el asunto de la posverdad no es un asunto puramente político, ¿sí? Como dice Goldberg, la mentira saludable para ser gobernable el pueblo siempre ha existido en los políticos, pero aquí no va solamente a eso. Primer punto es cómo identificar la posverdad, ¿sí? ¿A qué le llamamos posverdad si no se refiere solamente a los políticos? Y segundo, es que yo sí alcanzo a percibir cómo las universidades se han convertido en nichos, ¿sí?, promotores de esta posverdad. Solamente recordemos dónde se gestó y desde dónde se impulsó la famosa corrección política, que para mi gusto es uno de los elementos hoy día de la posverdad. Se gestó en las universidades, en las universidades estadounidenses, y se ha llevado para todos y ha estado influenciando. De hecho, hay un gran desfase entre el discurso que se genera en las universidades y las realidades sociales. O sea, como que van a contrapelo. Sí. Y se imponen ciertos nichos de corrección política, de ciertos planteamientos que no tienen nada que ver con la realidad, sino con una posición política, presuntamente reivindicadora, y donde el pensamiento científico, el contenido científico, se ve solamente como una fuente hegemónico de poder, ¿sí? Y es algo con lo que hay que terminar. Por eso surgen toda una serie de posturas desde las universidades, postcoloniales, epistemologías feministas, y etcétera. Entonces, por un lado es identificar a qué le estamos llamando posverdad, y segundo es visualizar cómo las propias universidades se han convertido en nichos de producción, de protección, de impulso y de generación de estos elementos de posverdad. Sí. ¿Sí? Y ya lo visualizamos con un asunto que tú planteabas, Eric, de la animalidad y todas estas situaciones que inclusive se convierten en objetos de congresos, ¿sí? De cultos, ¿no? Y de culto, justamente, pero son cultos universitarios,
que están ahí. Digamos, por ejemplo, X universidad estadounidense, donde suspende un curso de introducción al arte renacentista por ser demasiado blanco y demasiado eurocentrista. Es decir, ¿y dónde se generó el Renacimiento? O a lo que le llamamos Renacimiento, ¿no? Entonces, estas son dos cuestiones que me parecen importantes. ¿Cómo reconocemos, a qué le llamamos posverdad? Y por otro lado, ¿cuáles son los efectos de que las universidades se conviertan en nichos principales? Porque uno pensaría siempre que está en las redes sociales, y no es cierto. A mí me parece que los principales promotores de estos nichos son precisamente las universidades. Yo creo que habría que distinguir, por un lado, lo que llamamos un campo de batalla real, empírico, y por otro lado este nuevo espacio que es el campo digital, que es una realidad virtual, donde también ya es un espacio donde se presentan posturas de manera abierta, dijéramos, visto como un espacio de libertad donde todo el mundo puede manifestar sus posturas políticas. Y entonces también el tema es quién domina, quién es dijéramos, la fuerza hegemónica que domina esos espacios. Y yo digo que más bien el movimiento feminista, los movimientos sociales reivindicativos han usado esos espacios para expresar sus posturas, sus puntos de vista, y en ese sentido esos espacios están dominados siempre por alguien. ¿Quién? Bueno, pues hay empresas que tienen capacidad financiera muy, muy importante para estar haciendo presencia sus opiniones. Este grupo de gentes que ahora vemos como protagonistas, los influencers, también a través de ellos hay unas ciertas líneas de pensamiento que fluyen. Y sí es verdad que digamos, los universitarios han sido dijéramos un instrumento crítico de la sociedad, pero también es cierto que está de muchas maneras limitado, ¿no? El espacio digital está dominado por grandes empresas, y ellos tienen también sus líderes de opinión. Es gente que está imponiendo un cierto tipo de subjetividad en el medio social, pues para que consuman, para que respalden cierto tipo de opiniones que benefician a quienes están en el poder, o a ciertas empresas que están produciendo cierto tipo de productos. Yo creo que en ese sentido yo pensaría que el universitario y algunos grupos universitarios son los que tienen presencia crítica en este medio, ¿no? Yo no creo que los dominen, más bien tienen un posicionamiento en ellas, y en estas, digamos, en estas presencia de fuerzas de diverso tipo, políticas, subjetivas, éticas y demás, finalmente se va constituyendo digamos, una visión social. El resto de la gente, la sociedad civil, lo que hacemos, pues no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en las redes sociales, ¿no? No podemos estar ajenos, y entonces nos encontramos que mucho de lo que se discute ahí nos transforma. Pero entonces, ¿tú consideras que la posverdad solamente es un fenómeno de las redes sociales? No. Hay fuerzas sociales, hay fuerzas políticas interesadas en
transmitir sus posturas. Pero eso me suena justamente a uno de los elementos que considera la posverdad, que es esta teoría de la conspiración. Hay un genio maligno detrás, que está la empresa, el imperialismo, etcétera, que está detrás alimentando todo esto. Y yo lo veo, por ejemplo, este es un podcast que surgió de aquí, como otros podcasts, como otros creadores de contenido, pero no está financiado por ninguna empresa, ni está decidido por ninguna empresa, porque a mí me suena esto, ¿no? Y no le veo diferencia, justamente como un elemento de la posverdad, este asunto de siempre encontrar una conciencia, un monstruo por ahí escondido que es el que está dirigiendo y deformando todo esto, cuando a mí me parece que viene de raíz. No es tanto, y yo no le quitaría responsabilidad a las universidades, así como que es el pensamiento crítico, porque lo que menos tiene hoy las universidades es pensamiento crítico, y lo vemos hoy en términos políticos, que frente al arribo de la 4T pierden toda criticidad, ¿sí? Y las cosas también. Pero ¿tú cómo las ves, Giovanni? Yo tengo una duda. Dijera alguien conocido de acá, así con puntos muy claritos, muy delimitados. ¿Qué es el concepto de posverdad, Marín? Para partir de ahí, todos en la misma cancha. ¿Cómo lo estás entendiendo tú? ¿Cómo lo puedes explicar a una crítica que nos hacía también parte de la producción? Usan conceptos que mucha gente no lo entiende. ¿Cómo se lo explicamos a la sociedad en general? Pues precisamente justo es la pregunta que yo les hacía a ustedes. ¿Cómo estamos entendiendo la posverdad? Porque yo te puedo señalar desde mi perspectiva, pero no sé si ustedes coincidan, que la posverdad, para empezar, es el debilitamiento de la verdad como factor orientador de toda la vida social, ¿sí? La política, la economía, la propia cultura, etcétera, ¿sí? O como lo señala también algunos especialistas, con bullshit, ¿sí? Es decir, método de la ocurrencia, las teorías de la conspiración, donde justamente, lo señalaba al principio, no importa ya la atestabilidad de los hechos, no importa la verdad en sí, lo que importa es algo que en alguna ocasión discutía con Eri, que es la reflexión emocional. Es decir, desde los políticos, desde la propia sociedad, desde los creadores de contenido, desde la propia universidad, y aquí lo hemos escuchado en varias ocasiones, se apela a lo emocional y se espera una respuesta emocional. Y en ese sentido no importa la verdad. Entonces, un elemento básico de la posverdad es justamente el debilitamiento de la verdad como factor orientador de la práctica social. Weber ya planteaba la posibilidad de la racionalización social, donde todos los procesos institucionales, políticos, económicos, etcétera, estuvieran regidos por la razón, pero no es cierto. Hoy están regidos por la emoción. Tú lo mismo lo visualizas en las evaluaciones del doctorado, donde es que el maestro debe preocuparse por mi bienestar personal, sí, mi bienestar emocional. Sí. Entonces, un elemento fundamental es de que se apela a la reflexión emocional, no a la reflexión racional. Es decir, desde las aulas, por eso yo insisto que no solamente son las redes sociales, los mass media, sino también en las aulas, y esto lo hemos escuchado aquí en la unidad en varias ocasiones, es la emoción. ¿Qué es lo que te dicen tus alumnos? Hay que cuidar lo que se dice porque puede incomodar a X o Y persona, ¿no? Es otra vez la emoción. Ya aquí no importa la razón. No sé. Entonces estaríamos entendiendo este pensamiento de la posverdad como un conjunto tal vez de micromentiras o de microargumentos no soslayando los hechos reales. No, es que no necesariamente son mentiras. Es decir, está más allá de la verdad de la mentira. Ya no hay esa decisión. No cabe ya la valoración de si es verdad o es mentira. Los otros datos del anterior presidente y con los que se ha regido la 4T, ¿no? Es decir, ya no importa el dato per se, el hecho per se, sino es simplemente qué es creíble. Entonces, el asunto de la posverdad supera y rompe esta dicotomía de la verdad y la mentira. Eso ya no es importante. Lo importante es que crees, ¿sí? Es justamente la doxa como el punto central de la práctica social, ¿sí?
¿Qué creemos socialmente? ¿Hacia dónde? A eso se apela precisamente la posverdad. ¿Cómo lo ves tú, Eric? Bueno, hay varias cosas que comentar de esto que dicen. A ver, primero, me gustaría comenzar con recuerdo una novela que se llama Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor. Guerra en el Paraíso trata sobre la época de la guerrilla en nuestro país, en Guerrero, ¿no? En la montaña, en los 70s, ¿no? Donde dos profesores, ¿no? Genaro Vázquez y Lucio Cabañas tuvieron mucho que ver, ¿no? En esto. Y bueno, llevaron, digámoslo así, reflexiones, necesidades sociales las organizaron para hacer una guerrilla, para ver si se podían cambiar la condición de los campesinos indígenas de esta parte del país. Y de repente tuvo algún eco, alguna importancia esta guerrilla, ¿no? en el país en esa época, de tal forma que los estudiantes, los académicos de la UNAM se interesaron por ir a la montaña a formar políticamente a los campesinos y a los indígenas, ¿no? Es como lo cómico, ¿no? Ya empezó la guerrilla, ahora vamos a formarlos políticamente. Obviamente era la época donde en la universidad reinaba el paradigma de Marx, Lenin, Guevara, Fidel Castro, y bueno, era lo que se creía que era lo políticamente correcto en esa época, ¿no? Si eras un estudiante crítico y un académico crítico, tenías que hablar de estos tipos y llevarlos a la práctica, a la montaña. La novela trata de todas estas historias. Montemayor en ese sentido contextualiza muy bien la época, y hay una escena donde están practicando lo que se llama guerra de guerrillas, van en cada comunidad hablando con las personas, animándoles a que tomen un arma y vayan a la guerra, y llegan estos grupos de estudiantes y empiezan a meter 2 o 3 estudiantes a cada grupo guerrillero para que les ilustren de Marx, de Lenin, de todo este tipo, lucha de clases, todos esos conceptos, ¿no? tan interesantes en su época y tan aburridos ahora, honestamente, ¿no? Y de repente van caminando, todo el mundo lleva provisiones en una mochila, y a uno de los que va a enseñar Lenin y Marx, una rama le rompe la mochila y se le cae el maíz, ¿no? Maíz y frijol. Y él lo que hace es voltea y con el pie tapa con tierra el maíz y el frijol. Voltea a un indígena guerrillero y le dice: esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Dice: mientras nosotros valoramos un grano de maíz y un grano de frijol porque sabemos que eso depende que nos alimentemos y que continuemos en la lucha, ustedes creen que la comida no importa, e importan más las letras que traen en sus libros, que para nosotros ni sentido tienen, ¿no? Y ya termino la anécdota de la novela, ojalá todo el mundo la pueda leer. Y me parece que así la universidad siempre ha sido así. La universidad que tiene que ver con la perspectiva de lo que se llaman ciencias sociales o humanas. La universidad que tiene que ver con la perspectiva de ciencias naturales, ingenierías, medicina, incluso los teóricos de este lado, los físicos, los matemáticos, no tienen esta desventaja, ¿no? Porque ellos son pragmáticos, ¿no? O sea, el ingeniero puede hablarme de Marx, de Lenin, pudo haber sido a estudiar a Moscú, a La Habana, a donde tú quieras, pero lo que tú esperas del ingeniero es que me resuelva un problema de un automóvil. Si él lo sabe hacer, lo demás no interesa en realidad. Los médicos, el médico me puede hablar de Paulo Freire, ¿no? Y decir que hay una pedagogía de la medicina amorosa, no sé cómo le pudiera decir, pero yo necesito que el médico me cure un malestar físico que tiene mi cuerpo. Y si él lo hace, no interesa si habla de Paulo Freire, de Keynes o del teórico que se nos antoja, ¿no? ¿De quién? De Malthus. De Malthus, ¿no? No nos interesa. Si el matemático logra generar un nuevo lenguaje para poder comprender las dinámicas de cierto tipo de energías o de ondas o de materia en el espacio, se le agradece. Aunque ese matemático llegue y me diga que hay que salvar a los animales porque somos hermanos y porque nosotros somos una especie que quiere extinguir, eso no importa. Porque tiene una constatación pragmática, ¿no? Una validez aquí inmediata. El asunto de las ciencias humanas es que, las ciencias humanas asumen que van a comprender la dinámica social y van a intervenir en ella y la van a modificar. Pero el gran problema es que el objeto que atiende la ciencia social es un objeto
pues que se está moviendo constantemente, ¿no? Y que es un objeto que tiene como antesala esto que tú decías, la doxa, ¿no? Pero la doxa es algo que podemos traducir ahora como tradición, como usos, como costumbre, que se ha mantenido vivo durante mucho tiempo y que ha sostenido muchísimas comunidades, ¿sí? Es decir, podemos ir a una comunidad donde usos y costumbres es la vinculación de su manera de adquirir alimentos con sus ritos religiosos, ¿no? Llega el científico social, entre comillas, ¿no? Y les dice, bueno, yo traigo el nuevo paradigma, donde, ¿qué creen? Ya no tenemos que cuidar cerdos, ni vacas, ni pollos, porque es negativo para la cultura y para nuestra humanidad creciente que nos alimentemos con animales, y ahora vamos a sembrar pura hortaliza. La cultura, el pueblo le va a decir, nosotros tenemos cientos de años comiendo cerdos, comiendo hortaliza, y es lo que nos mantiene vivos, ¿no? El asunto del científico social es justamente eso, que de repente va, digamos, trasnochado en la realidad, va con sus opiniones y con sus prejuicios, ¿no? De repente hay, en educación, ¿no? Educación es un campo fértil para la ocurrencia que se te antoje, llega y la puedes implantar, ¿sí? La programación neurolingüística, ¿no? Tuvo una aceptación, la sigue teniendo, pero hace 15 años, 20 años, hay maestrías, doctorados de educación y programación neurolingüística. Y es una ocurrencia. Si hay un rastreo de quienes formaron esto, eran personas que primero escribían ciencia ficción. Después a alguien se le ocurrió que podían vender algo que se llamó programación neurolingüística y lo echaron al mercado y tuvo un impacto, ¿no? Entonces algo importante, ¿no? Algo interesante está gestándose ahí. Claro, de fondo habría que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué le damos tanta certeza a las ciencias sociales? ¿En dónde han demostrado que son eficientes? Es una pregunta que me parece que podríamos tener ahí de fondo, ¿no? ¿Dónde realmente han tenido un impacto? Y ya para concluir esta parte, esto último que tú decías, ¿no? de la posverdad. A mí me parece que la posverdad en buena medida debe su posicionamiento a la gran rapidez y acceso con que tenemos a las redes sociales y el impacto que éstas tienen en nosotros, ¿sí? Tú comentabas, es que este podcast es iniciativa de 4 tipos, de 5 tipos, que se sientan una vez al mes a platicar sobre temas con invitados que tienen algún dominio del mismo tema. No recibimos financiamiento de nadie, ningún grupo de poder externo nos puso. En eso tienes toda la razón, Mario. Pero las vistas de nuestro podcast son ínfimas en relación a grandes youtubers financiados por grandes intereses económicos y políticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, hace poquito salió una actriz mexicana que se llama Marta Higareda explicándonos qué era el marxismo y el comunismo, ¿no? Muy cómico todo lo que dice, ¿no? El asunto es que ella tiene millones de visitas, millones de seguidores, y esta explicación, después algunos otros reporteros empezaron a indagar y pues le pagaron por hacerla. Atrás de ella hay intereses políticos, hay personas que se llaman de derecha, ¿no? Que quieren impulsar un discurso negativo de lo que es la 4T. Evidentemente ahí hubo mucho impacto, ¿no? Entonces, digamos, no es que haya el gran monstruo atrás del interés, no, esos monstruos tienen nombre, ¿no? No sé, BlackRock es uno de ellos, toda la perspectiva de Donald Trump y la gente que le sigue en Latinoamérica es otro de ellos, ¿no? La CIA es otro de ellos, la Iglesia Católica es otro de ellos, la Iglesia Cristiana en nuestro país es muy poderosa, por ejemplo, la Luz del Mundo, que tiene ya senadores, diputados y hasta jueces metidos en el sistema político mexicano, es otro interés que está jugándose ahí, y le han apostado a las redes sociales precisamente, ¿no? Y ya finalmente para cerrar esta intervención, sí me parece que es muy interesante que nosotros podamos decir o sostener que a veces las universidades son muy ficticias porque se encierran en su cuevita y desde ahí quieren ver la realidad, ¿no? Y no olvidemos también que muchos de los profesores y profesoras que ahorita estamos metidos en estos temas de la posverdad y defendiendo y definiendo nuestras opiniones e ideologías y queriéndolas meter al aula, somos personas que nos formamos justamente en la crisis de la posmodernidad y en la apertura a todos esos temas emergentes, ¿no?
O sea, estos profesores que se aceleran y defienden de manera muy ciega temas, me parecen muy absurdos, son profesores que en el año 2000, 2010, que es cuando todo esto empieza a tener un boom, es donde se están formando y haciendo tesis y haciendo, marchando en las calles, ¿no? Por los animales, por los indígenas, por los zapatistas en este país, y de repente es, ¡pum!, tienes tu doctorado en antropología y vas a dar clase en una universidad en X lugar, y entonces tú dices, me están diciendo que dé la materia de epistemología y ciencias sociales, ¿qué creen? Les voy a hablar de Buenaventura de Sousa dos Santos, de la epistemología del sur, porque en los saberes también hay conocimiento, y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Y yo retomo algo que tú decías sesiones anterior, que yo lo ejemplificaba de otra forma, ¿no? Cuando empezó la nueva escuela mexicana, había una defensa ácida de los saberes, la tradición, la nueva forma de hacer ciencia. Yo les decía, muy bien, hasta donde yo recuerdo, la vacuna de COVID, o las diferentes vacunas del COVID, no las hicieron consejos ancestrales ni de ancianos. Las hicieron químicos, médicos, ingenieras en sistemas, en laboratorios, en China, en Alemania y Estados Unidos. Es decir, la hizo la ciencia tradicional. La ciencia que le apuesta a la verdad, que le apuesta al método, que le apuesta a su instrumentalización. Entonces, habría que valorar qué tanto esos famosos saberes que tanto se defienden en la posverdad sí pueden tener un impacto en la humanidad, ¿no? Es algo que espero que se resuelva en unos 300 años cuando se haya extinguido esta parte de la humanidad y los nuevos humanos lo estudien, y me gustaría saber a qué conclusiones llegan ellos, ¿no? Pero si me permites, pero justamente a mí me parecen dos ideas aquí que me siguen causando ruido del planteamiento que están haciendo. Uno, pareciera que el asunto de la posverdad es del gran Leviatán, por usar esta metáfora. Yo te acabo de decir. decir. ¿Sí? Sí. Aguántame. Sí, es del gran Leviatán, cuando en realidad ya pareciera que es la hidra, porque justamente tú lo señalabas, viene de muchos ámbitos, no solamente de uno, y de muchos intereses, y no es solamente de arriba hacia abajo, ¿sí? No. Porque todo esto que tú señalas sobre lo que está sucediendo en las universidades y lo que da de las universidades, en lugar de en un aula estar visualizando el diagnóstico socioeducativo precisamente para plantear una intervención en la escuela, pues es mejor hablar de género, de ¿cómo se llama? Del EZLN, etcétera. Entonces, no es solamente el asunto de las redes sociales o quién le está pagando a estos profesores, sino es más bien un asunto que de base está surgiendo, donde justo lo que está detrás es una de las cosas que tocaba señalar, la opinión como sustituto de la verdad. ¿Por qué? Porque todas las verdades importan, porque en la democratización del conocimiento, cualquier opinión tiene el mismo grado de legitimidad, ¿sí? No importa que diga la ocurrencia, y justamente una de las opiniones más ocurridas en el mundo, y lo vemos con el asunto de la pandemia, son las teorías de la conspiración. O sea, hay alguien detrás, una conciencia malévola que todo lo está orientando, porque a fin de cuentas el virus fue generado en un laboratorio y difundido para hacer un experimento social, en fin. Y creo que es tan difícil, por ejemplo, identificar las noticias verdaderas de las fake news. Claro. ¿Sí? Porque tú te encuentras, y lo acabo de ver en la mañana, un blog que parece noticia, donde dice Netanyahu huyó de Israel para esconderse con su familia. Y no sabes qué tan cierto es eso. Por eso señalaba hace un momento que el asunto de la posverdad no tiene que ver con el asunto de la mentira, porque todavía, bajo el esquema de la mentira, hay una verdad que puede ser reconocible. Sí. Pero lo cierto es que acá ya no hay posibilidades de reconocer una verdad, porque lo que está señalando es que ya no hay mentiras, ya no hay verdades, lo que hay son opiniones, son posturas, son señalamientos, son corrección política, etcétera, y eso es lo que cuenta, ¿sí? El asunto, y vuelvo otra vez a lo emocional, el asunto en las aulas es que hay que sentir
el hacer sentir bien a los alumnos, y eso es lo importante. Sí. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas con enfoque de género. ¿Sí? Toda esta serie de situaciones que nos llevan precisamente a relativizar Sí. la verdad y la mentira, y donde lo que cuenta, insisto, y es una de las perspectivas que fundamentan precisamente, si lo sintetizamos a 3 aspectos, entre otros más, es la reflexión emocional, por un lado, la opinión como sustituto de la verdad, y justamente esta idea de las teorías de la conspiración de que hay el genio maligno que está detrás, cuando desde mi perspectiva, y tú lo señalabas hace un momento, es más bien la hidra. O sea, tiene múltiples cabezas, viene desde diferentes perspectivas, viene de diferentes ámbitos que refuerzan precisamente esta situación, y que hoy es muy complicado, muy complicado defender cuáles son los hechos, cuál es la realidad. ¿Sí? Se decía que, por ejemplo, el famoso aeropuerto que no terminó de construirse, se inundaba, y hoy hay una escuela ahí. Pues no, que se inundaba. Entonces, pero la gente lo cree, la gente lo compra, la gente que lo practica, lo defiende, ¿sí? Y es toda una serie de mitos, producto de cierta maquinaria hermenéutica, que desde perspectiva es social. Sí, oye, yo ahí quisiera hacer una precisión. Desde la perspectiva ética, yo creo que la posverdad pues está definida como, entiendo, como un espacio pues de mentiras, ¿no? Como un espacio de deshonestidad, de verdades a medias, pero en realidad detrás de ese ropaje, y tú lo decías muy bien, ¿no? Hay intereses, lo ratificaba Eric, hay intereses políticos, hay intereses empresariales. Y en ese sentido, entonces, la posverdad no deja de ser más que un espacio de conflicto, un espacio de ejercicio de libertades, un espacio de manifestación de posturas. ¿Y quién domina? La verdad es que hay fuerzas hegemónicas allí en ese espacio. Ahora, cambiando un poquito dijéramos, la perspectiva, yo me iría a la parte política, no tanto a la educativa, sino a la perspectiva más de tipo político, en el sentido de que los discursos tienen intereses políticos. Alguien que está emitiendo una opinión le interesa comunicar una verdad que abona a sus intereses. Andrés Manuel en su momento le interesó desacreditar la construcción del aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? Y hizo todo lo necesario. En la actualidad también vemos que hay un interés en ver a los inmigrantes como héroes, pero la verdad es de que el país no está generando empleos para toda esta gente que está emigrando. Entonces, los héroes nos mandan dinero y buena parte de la economía mexicana depende de esos ingresos. Entonces, yo diría que la posverdad, ya regresando un poco a esto, es un espacio de nuevos agentes, y metidos en el asunto de la educación, esos nuevos agentes educativos, pues son los youtubers, ¿no? Son estos personajes líderes de opinión, que también hay políticos, y ellos están subjetivándonos, ellos nos están formando subjetivamente para que adquiramos esos intereses, ¿no? Y esos nuevos intereses que estamos adquiriendo en esos espacios de la posverdad, más bien para mí ese sería eso, es un espacio de subjetivación donde los agentes sociales, agentes educativos buscan posicionar sus visiones y estilos de vida, ¿no? Entonces, para mí,
para mí estos nuevos agentes, pues ya no es el profesor tradicional que es un modelo de vida, sino que ahora estos nuevos agentes educativos pues nos enseñan a consumir, pues no sé, otro tipo de cosas, pero también aprendemos ahí posturas como las que nos comparten, porque a veces solo en esos lugares podemos conocer noticias de movimientos feministas, opiniones de líderes que no tienen acceso a medios de comunicación, dijéramos, de grandes empresas, y es un espacio alternativo, y en ese sentido yo creo que tiene su validez, ¿no? Entonces, para mí la posverdad no sería algo que hay que desacreditar, sino más bien es un nuevo espacio de formación de subjetividades. Pero otra vez pareciera que lo sigue repitiendo el asunto de los más media, de las redes sociales, pero la nueva escuela mexicana en realidad es un modelo educativo surgido de la posverdad, ¿sí? Donde ni siquiera hay una línea de pensamiento claro, sino ¿no? Hay una mezcolanza de corrientes, desde supuestas pedagogías críticas, pasando por los planteamientos o las corrientes decoloniales, etcétera, donde, y veamos cómo se justificó y cómo se validó la famosa NEM, que no fue a partir de un proyecto educativo de largo aliento, sino pese a los reclamos y pese a las inconsistencias de conocimiento que comportaron desde los libros hasta el propio proyecto para allá, fue validado mediante la participación de los maestros, ¿sí? Hoy la democracia, ¿sí?, ha alcanzado hasta el conocimiento, porque es el asunto, está validado porque participamos los maestros, que somos quienes sabemos de esto, ¿sí? Y en realidad la NEM es una ocurrencia llena de ocurrencias, de opiniones y demás, con ya una pérdida completa de lo que significa precisamente el proyecto enciclopédico, que causaba hacia una apropiación de formación de espíritu científico, apropiación de ciertas verdades. No, acá no importa cómo esté, importa, como decía Ángel Díaz Barriga, que los libros están bonitos, que fueron maestros los que participaron en su elaboración, que tiene los proyectos alternativos, etcétera. Eso es lo que importa. Ya no importa el contenido en sí mismo, si está bien planificado, si está bien orientado, si está dosificado. No, lo que importa es que tenemos a una maestra bailando en un escenario cantando, porque ya no va a haber calificaciones y por lo tanto ya no soy más tú que yo, ¿no? Entonces pues justamente estas son manifestaciones de la posverdad que están impactando el sistema educativo. De hecho, yo me atrevería a señalar que la NEM es un buen ejemplo de lo que significa hoy el impacto de la posverdad en la educación. ¿O cómo lo ves tú, Giovanni, que trabajas desde política pública? Para que te vas a la NEM, como tal, la NEM tiene que 4 años el ejercicio como tal, 5 tal vez. Si revisamos las universidades públicas son el claro ejemplo de esto. O sea, tú ves a los docentes, ¿qué dan los docentes? ¿Lo que está en el marco curricular o lo que ellos consideran que es lo adecuado? Y ojo, porque ahí entramos en un proceso de discusión bien complejo. Si alguien se apega y no ve a Bonaventura de Sousa con estas epistemologías del sur, entonces no está siendo crítico. Si esta idea de subir a todos los movimientos emergentes a una postura de que son demasiado críticos y reflexivos ante la sociedad, me parece que obliga a las instituciones a moverse en este tema de la posverdad. Y si no lo haces tú como docente, eres un docente que no está siendo crítico y reflexivo al momento, ¿no? Yo creo que no hay mejor ejemplo de desconexión de la realidad y de trabajo de percepciones que las mismas universidades, ¿no? Vemos a los docentes, vemos a los interventores educativos, vemos a todos los profesionales que dicen, es que yo creo que la sociedad debería de ser así. Sí, tú crees, es tu percepción, pero la sociedad
tiene naturaleza como tal. Yo me atrevería a decir que tiene vida propia y evoluciona a los ritmos que ella misma decide, ¿no? Pero a final de cuentas, como tú ya estás en la universidad, como tú ya eres un docente, titular C, SNI 40 y lo que tú quieras, tú dices, es que así debe de ser. Y los muchachos salen con esta creencia de así debe de ser, porque así me lo enseñaron, y porque así dicen las epistemologías emergentes o todos estos movimientos alternativos. Y cada vez que nos acercamos a una comunidad, vemos prácticas de la comunidad que bien decía Erika hace un rato, nosotros hemos comido cerdo toda la vida y no pensamos cambiarlo. Y llegas tú y le dices, es que eso está mal. Deberías de comer hortalizas. Creo que hay una desconexión de las implicaciones universitarias y pragmáticas, porque a final de cuentas creo que el mejor espacio de freno a estos elementos de la posverdad deberían de ser las instituciones de educación superior. Pero al contrario, son nichos. Ajá, de promoción. Y justamente se vuelven ese elemento, Marín, porque el docente que, como lo menciona Eric, obtuviste tu doctorado en antropología, te gustó esto, te mandan allá, tú llegas ahí y dices, porque esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Y a lo mejor es de enorme diferencia con el impacto de un youtuber o de un tiktoker o de cualquier influencer. Él puede permear a 800,000 personas a nivel global. El docente a lo mejor puede permear 50, 60 cada año, pero se supondría que esos 50, 60 cada año deberían de ser ese contrapeso en términos de darle de relevancia a los hechos, al conocimiento científico, si quieres verlo de esta manera, y de frenar con esta dinámica de está muy bien, todo lo que tú quieras creer está muy bien, pero eso se llama creencia o percepción, y a final de cuentas eso no lo hace una verdad, ¿no? Pero justamente tú pones el dedo en la llaga cuando estamos hablando de las universidades, que frente a la famosa libertad de cátedra, que habría que visualizar si la libertad de cátedra es a la universidad o al profesor, porque o a tus caprichos, ya no es el contenido ni siquiera de las ciencias sociales, ¿no? La epistemología de las ciencias sociales, la historia de las ciencias sociales, etcétera, sino es justamente lo que tú estás señalando, el capricho del profesor porque es lo que le gusta, la opinión del profesor merced a estas teorías emergentes, merced a estas corrientes supuestamente críticas, que lo que menos tienen es crítica. Y ¿sí? si me dejas agregar ahí, esta idea de que yo tengo derecho a estar en y obtener un grado tal por, nos lleva a puntos de, es que están muy estresados, no les exijas, y donde los presiones, agárrate porque se vienen otras cosas, Cuando en otros momentos tal vez era así de, no puedes terminar el trabajo, no te preocupes, no lo intentes entregar, nada más no me pidas una calificación aprobatoria, no me pides que me preocupe por tu estado emocional, el que tiene que preocuparse por el estado emocional eres tú, y tú deberías de saber si el doctorado te estresa, deja el doctorado. Pero también el asunto del discurso de la inclusión, que sirve como una suerte de coartada para tolerar cualquier cosa, lo que sea, porque hay que ser inclusivos, ¿no? Cuando ni siquiera hay una suerte de cuestionamiento a qué le estamos llamando inclusión y qué condiciones tiene la escuela, tiene la universidad para ser incluyente efectivamente. Y en ese sentido, insisto, se convierte en coartada para tolerar cualquier situación. ¿Tú cómo lo ves, Eric? Bueno, a mí sí me parecería que sería muy pertinente algún día tal vez platicar el asunto de la libertad de cátedra, ¿no? Porque a partir de ahí podemos comprender varias posiciones universitarias, ¿no? Pero, ¿man? Posiciones ideológicas universitarias. Posiciones, ¿no? Digamos, ¿no? Pero en su origen tuvo su sentido la libertad de cátedra, ¿no? Ahora creo que es como muchos conceptos viejos se les ha estado estirando bastante, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en la idea de que en esta era de la posverdad cualquier opinión se puede escuchar, pero al mismo tiempo se le da la validez a todas. Y siendo un poco críticos deberíamos de asumir que cualquier opinión se puede escuchar, pero no necesariamente cualquier opinión tiene que discutirse, ¿no? O tiene que aceptarse.
Eso por un lado. Por otro lado, justamente en esta área de la posverdad hay una necesidad por desacreditar al otro, a quien no comparte mi verdad, entre comillas, como si fuera parte ontológica de poder resaltar mi verdad y no la de los demás, ¿no? A tal grado que me parece que, y creo que hemos sido testigos en varios lados de esto, en programas públicos, en clases, en conferencias, donde alguien va y expone su opinión, validándola con su grado académico, y al momento de empezar a discutir, a dialogar y a preguntarle, dice, yo no respondo nada. Entonces tú dices, bueno, si tú consideras que tu perspectiva teórica, que entra en este asunto de opiniones, de creencias, de supuestos, y lo englobamos con el concepto de posverdad, es importante que lo escuchemos. Pero al momento de que se te cuestione, de que se te pregunte, lo asumes como un ataque y como algo que no participa de tu idea, entre comillas, entonces la mejor respuesta es el silencio. Eso también habla mucho de que el diálogo ya está desapareciendo, ¿no? La contrastación, si lo queremos ver como lo hacían los antiguos epistemólogos o científicos. Entonces, sí, también me parece que es muy, muy interesante estas nuevas formas de validación, autovalidación. Antes se validaban las ciencias discutiéndose, confrontándose, publicando aquí, publicando acá, en tal evento, con tesis de grado. Ahora la opinión se valida exponiéndola, juntándome con mi grupo de amigos de la misma opinión o amigas o lo que sea, y desacreditando, silenciando, quitándoles el rostro y el nombre a los otros que no opinan como yo, ¿no? Y eso sí me parece que es muy interesante, porque valdría la pregunta, ¿y qué pasa si estos grupos de opinión que se asumen como grupos científicos llegaran al poder? ¿Qué pasaría ahí, no? Porque de hecho, es que ya están en el poder. También es una aspiración de todos estos grupos tener poder. También lo viste ya, lo que sucedió con el presupuesto para CID hace un sexenio. Sí. O sea, claro. Se priorizaron áreas. Hay muchas cuestiones que están ahí identificándose, ¿no? Y ya estando en el poder, pues evidentemente las cosas cambian, porque el poder se distingue, ¿no?, por imponer, no por sugerir. Y ahí ya tendríamos otro tipo de problemáticas. Que miren, a mí me parece que México, como siempre, va muy atrasado en todo, la verdad, o sea, en ese sentido, y más en las cuestiones de discusión social. En países que México siempre volteaba a ver para ver qué están haciendo allá para tratar de implementarlo aquí, Argentina, Estados Unidos, España, Inglaterra, España, todas estas políticas, visiones académicas ya están revirtiéndose, ¿sí? Y están revirtiéndose también por un hartazgo institucional, un hartazgo social, ¿no? Es algo que es necesario pensarlo de esa manera, ¿no? Con esto que decía, creo que Jorge o Giovanni ahorita de los migrantes, ¿no? ¿Cuántas tesis sobre migración no hay? En posgrados, ¿no? Maestrías, doctorados, el arte, la economía migrante, la comunicación migrante, las nuevas identidades migrantes. Ahora que hay todos estos eventos en el sur de Estados Unidos, ¿dónde están todos estos investigadores, entre comillas, de asuntos migratorios, pensando lo que está ocurriendo, ¿no? Yo no he visto que nadie levante la mano. Todos estos académicos mexicanos que pusieron en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de TikTok, la bandera de Palestina, y que a la fecha seguimos viendo manifestaciones sobre este asunto en Medio Oriente. ¿Qué están diciendo ahorita de esta guerra que sí va a tener consecuencias serias para la humanidad si se escala demasiado entre Israel y entre Irán? Es decir, a veces parece que en la posverdad nuestras miras son muy cortas, son muy pequeñas, son inmediatas, ¿no? A mí me interesa el asunto de resaltar o de resolver el asunto de no maltrato a los animales, y basta con que lo diga en 3 artículos, lo diga en mi clase de ética, y yo un día en algún momento vaya y me ponga fuera de un McDonald's, ¿no? Para mí, ese es el impacto académico y ¿cómo se dice? Social y del activismo que pueda tener. Pero más allá de eso, ya no se puede hacer absolutamente nada, porque también la posición del académico universitario es muy cómoda.
O sea, es muy cómodo decir nuestras opiniones, necesitar nuestras opiniones en congresos, con colegas, con estudiantes, o mientras voy de vacaciones a París y les digo, miren, estoy acá, vine a dar una conferencia, ¿no? Eso es muy cómodo. Es esta anécdota de Guerra en el Paraíso. Es muy cómodo decir, a ver tú, campesino de la sierra, tú vas a luchar, pero no sabes por qué vas a luchar. Mira, yo te traigo a Marx para decirte por qué vas a luchar. El campesino dice, yo voy a luchar porque quiero comer 3 veces al día, no me importa el concepto de plusvalía, de lucha de clases, eso no me interesa, quiero comer. Entonces, en ese sentido, en la historia de la posverdad es bastante cómoda la posición del académico, porque parece ser que todo lo que emane de su boca es verdad, ¿no? Y ahí es el gran problema. Ya para finalizar, yo sí me gustaría resaltar la importancia de que esta era de la posverdad ha tomado esta gran significancia, porque a través de las redes sociales se puede difundir cualquier opinión y puede llegar a tanto número de personas conforme influencia tenga quien lo haga, y eso es lo que constituye la verdad, ¿no? O sea, aquí sí, yo sé que a lo mejor esto que es antiguo el concepto, pero el impacto en el mass media y la suma de los mass media es lo que determina las verdades ahorita. Justamente lo decía Eco, ¿no? Es La mentira. la opinión que antes era en el bar, en la calle, ahora con las redes sociales se ha potenciado, pero no deja de estar presente en los centros educativos. Yo insistiría, la propia NEM no es más que un producto de la posverdad convertido en un modelo educativo, ¿no? Y pregonado. Lo que no deja de asombrarme es la gran cantidad de seguidores que esto genera y críticos supuestamente al poder. Tú señalabas hace rato de que cuando lleguen al poder, pero el asunto es que ya llegaron al poder. La NEM es un ejemplo de esto. En Estados Unidos hay una gran cantidad de obras cinematográficas, literarias, en España también, cuando arriba esta gente y son proscritas, ¿sí? Son condenadas, porque exactamente igual que en la época de la Inquisición, basta con que ahora se diga es heteropatriarcal, es androcéntrico, es racial, etcétera, para que sean eliminadas, como en su momento era la herejía. Ahora estas son las nuevas formas de herejía y que se les impone esta situación. Pero entonces, y con eso terminaríamos, con esto iríamos cerrando, con la respuesta a este planteamiento. ¿Cuál es el futuro? Si la verdad se ha erosionado, incluyendo de los ámbitos de conocimiento, porque hay que decir también, Eric, así lo que tú señalabas con respecto a la vacuna contra las enfermedades actualmente, no se generan en las universidades, se generan en grandes centros de investigación, ¿sí? Como la OMC, que no son centros universitarios per se. Si acaso el modelo que sigue funcionando todavía es el del MIT, esta relación justamente con la empresa. Pero acá el asunto es si también los hechos ya han perdido su valor de estabilidad y de fundamentación de la verdad o del conocimiento, y hoy cualquier opinión es tan legítima como la de un premio Nobel, decía Eco, como la de un especialista. ¿Cuál es el futuro? Mira, yo creo que valdría la pena retomar un par de cosas, ¿no? Se aspiró en algún momento del desarrollo de la humanidad que la ciencia fuera la que encauzara los esfuerzos del desarrollo humano. Y bueno, tuvimos el caso del nazismo, ¿no? Cómo la ciencia puede ser también algo instrumental, es decir, al servicio de un poder hegemónico, destructor y demás. Y en ese sentido yo creo que sí valdría la pena poner en la balanza cuál es el propósito actual de la investigación científica. Yo creo que en ese sentido las universidades siguen siendo el núcleo más importante del desarrollo de la ciencia humana, del desarrollo de las tecnologías y de la postura crítica. Ahí siguen estando. Lo que ha ocurrido es que con el tema de las políticas sociales, de los derechos sociales,
Bueno, entonces dijéramos que también estos espacios digitales han sido lugares donde se ejercen estos derechos, ¿no? Se ejercen estos derechos a decir su verdad. Yo me estaba acordando y me dio risa del caso de Niurka, ¿no? Cuando Niurka dijo, yo también tengo que decir mi verdad. Todo el mundo puede tener la suya, pero yo tengo mi verdad y tengo derecho a que se me escuche. En ese sentido, yo pienso que la posverdad no es más que una manifestación del crecimiento de la sociedad civil en los espacios nuevos tecnológicos. Es la presencia de la sociedad civil. En México la vivimos, sobre todo después del 85, esta gran presencia social en los terremotos del 85 logró rebasar a la capacidad estatal y logró de alguna manera generar comunidad, ¿no? Logró generar comunidad y ha estado permeando esta sociedad civil, se ha estado incrustando en los grupos políticos, se incrustó en las universidades y yo creo que está presente en muchos movimientos que tienen sus expresiones en esto que estamos denominando posverdad. Ellos también están manifestando ahí su postura, porque el tema central de la ciencia, para mí, el tema central de la producción científica tiene que ver con los grandes problemas de las naciones, y en el caso de México sigue siendo la pobreza. El tema central sigue siendo los temas de justicia social, es decir, la mitad de la población está en pobreza. ¿Qué está haciendo el Estado para resolver esos problemas? En las universidades se han alejado mucho de estas problemáticas y todo se discute menos cómo hay que resolver la pobreza. ¿Qué hay que hacer para que esa gente tenga empleo? ¿Qué hay que hacer para cobrarle más impuestos a las empresas? ¿Qué hay que hacer para que las tecnologías que aportaban mucha mano de obra se recuperen y evitar el avance de los robots y demás, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el profesionista pensante para participar en la solución de esas problemáticas? Y la posverdad, bueno, pues sí es un campo de opinión, pero para mí muchas veces nos distrae de los temas centrales. Y el tema de la educación se está alejando precisamente de que esta gente que se forma esté también pensando en comprender la problemática del país y cómo participar, ¿no? Y la posverdad lo que haría es distraerla, ¿no? Es decir, tú cobra tu beca y deja de pensar en otras cosas, ¿no? Pero el asunto aquí está en que la propia ciencia, merced a que ha generado sus propios monstruos, ¿sí?, sus propios Frankenstein, ha sido y está siendo seriamente erosionada por estas opiniones, ¿no? Sí. Alguien señala por ahí, feminista, que la objetividad científica no es más que la subjetividad masculina, ¿sí?, impuesta. Entonces la propia ciencia se ve como una fuente de dominación, lo escuchábamos hace poco aquí, una fuente de dominación que debe ser también erosionada con opiniones y desde opiniones. Y este derecho que tú señalabas de este personaje femenino cubano es no solamente el reclamo de ser escuchado, sino el reclamo de ser creído. Ah, sí, claro. ¿Sí? Es decir, todo fuera como ser escuchado, pero no. El asunto que está detrás es de que yo tengo a derecho que se crea en mí. Y en ese sentido, la opinión se impone, se legitima al mismo nivel de cualquier otra situación, sí, a una postura científica, a un resultado científico, etc. Pero es el mismo reclamo que hacen las instituciones, Mario. O sea, esta idea y por instituciones me refiero a todos los actores, profesores, escuelas, colegios, todo este show.
y reclaman ser escuchados con su verdad, pero aparte de ser escuchados, reclaman ser validados por la comunidad científica como algo veraz, ¿no? Que es esta crítica que hacían la otra vez de, es que si no es emergente, no es válido. Claro. ¿Cómo lo ves, Eric? Bueno, ya para finalizar pues, digámoslo, yo retomo lo que dice Jorge, ¿no? Hay problemas que son reales, que están presentes en la comunidad, ¿no? En la gente que todos los días tiene que viajar 4 horas para ir a trabajar a una fábrica, a un centro comercial, y que en lo más mínimo les interesa si es más saludable una gallina de rancho o una gallina de bachoco. Lo que les interesa es comer, ¿no? Y ahí la academia está dándole la espalda, ¿no? Porque es más importante levantar el puño izquierdo o derecho, como sea, y gritar lo que sea, y marchar de vez en cuando en las principales avenidas, que entender por qué hay muchísimos procesos de desnutrición que repercuten en los aprendizajes de los niños, en cómo tenemos que hacer para que de alguna manera llegue el agua, el drenaje, la gente no se muera por enfermedades que no se les atiende porque a poca gente que está en la academia le interesa volver a verlas, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido la universidad está ya rebasada, pero seguramente ante estos problemas que hay en este caso, como dice Jorge, en México, empezará a haber soluciones. No sé si la universidad va a estar metida en las soluciones, pero de que seguramente empezará a verlas, existirá, ¿no? O sea, y en parte de lo que se necesita solucionar, ¿no? También, ¿no? Y en esa perspectiva la universidad no es otra cosa más que la caricatura, ¿no?, que nos hizo Humberto Eco en El nombre de la rosa, de estos grandes centros de cultura, ¿no?, medieval, las bibliotecas con traductores, con escribanos, con dibujantes, que al interior de sus muros era el paraíso académico, y que muy de vez en cuando le daban las obras al pueblo, ¿no?, a los mendigos, a los pobres, a los hambrientos. Mendigos. Sí, perdón. Y que también son mendigos, ¿no? Y en esa perspectiva, la universidad un poco le apuesta a eso, ¿no? El académico está en sus muros, está en sus opiniones, y muy de vez en cuando seguramente al extender una moneda en un crucero, al dar una propina, al darle un obsequio a quien va y le hace su servicio doméstico a la casa, a la persona que llega y le arregla la taza de baño, al jardinero, asume que está teniendo contacto con la sociedad, ¿no? Y que aparte tendría que agradecérselo a la sociedad, ¿no? Esas formas caricaturescas en las que actúa, por ejemplo, en la novela Eco, me parecen magníficas. Ojo, Eco está pensando en una sociedad de universidad de hace 500 años. El asunto es que la universidad, por muy progresista que se considere, parece ser, sigue repitiendo esos modelos, ¿no? Una lejanía con la sociedad. Y también hay que ser muy honestos, ¿no? Cuando la sociedad ha tenido cambios, ¿no?, muy revoltosos o revolucionarios, no son los académicos quienes los están liderando. Son políticos, son líderes sociales que, claro, abrevan de la academia, pero ese es otro asunto, ¿no? Entonces, ahí habría que ver el cambio. ¿Cómo es posible que ahora la universidad se autoasigne la modalidad de yo voy a cambiar el mundo porque creo que es lo correcto como yo lo estoy viendo, cuando históricamente no ha habido o han sido muy poquititos los académicos y académicas que se han parado delante de un grupo de personas para generar un cambio, ¿no? Eso, por el momento, creo que yo no Después de Sartre, ¿quién? Sartre, por favor, el tipo escondido en la época donde los nazis estaban ahí. Repartir una cosa que se llama combat no significa estar en lucha, ¿no? Muchísimos franceses murieron y no eran doctores ni habían escrito El ser y la nada. Y fueron más importantes para la resistencia que los académicos. Que a los académicos les gusta aplaudir eso para autorreconocerse y autopremiarse es otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que así estamos llegando al final de este podcast. A mí me parece que nos quedamos en la frontera de poder analizar este fenómeno que da para muchas discusiones y que sí implica, me parece a mí, que para el pensamiento tradicional una verdadera ruptura, de poder ver la realidad desde otra perspectiva y las implicaciones que esto está teniendo tanto en la sociedad como en la propia universidad, en la escuela en general, y que actualmente resulta muy complicado visualizar cuál es el futuro, ¿sí? Porque estamos en
en una crisis al borde de una tercera guerra mundial y alimentada precisamente por una gran cantidad de posverdades, y donde la cumbre de la civilización o quien se pretende erigir como el pináculo de la civilización está resultado tan estúpido, permítanme decir esta palabra, como quien está encabezando esta guerra, ¿no? Sin ningún tipo de decoro. Si me permites ahí, aprovechando el ejemplo, ¿no? La posverdad dice que hay que vivir en comunidad y armonía, ¿no? Que hay que aspirar a los saberes para estar hermanados, ¿no? Bueno, en esta región del mundo, Euroasia, vamos a decirle así, pues ahí aparecen las grandes culturas y civilizaciones en su época, ¿no? Es decir, ¿verdad? Los persas, los semitas, ¿no? Aparecen los grandes libros, ¿no? El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán. El Gilgamesh. Bueno, no conozco eso. Pero de repente lo que impera ahí es la ciencia pura, dura y cruda, ¿no? La energía nuclear en el centro de la discusión. Ingenieros, ingenieras, matemáticos, matemáticas, ganando la carrera unos para acabar una bomba atómica y los otros con bombas atómicas no te las vamos a aventar. Entonces, ahí, por más que se apele a la comunidad, la lógica es una lógica muy instrumental y va a ganar quien demuestre más poderío militar, y eso lo demuestra quien tenga el cohete que llegue más lejos y más rápido, o la bomba que pueda detonar de una manera más eficiente una cuestión nuclear. Entonces este es un contraejemplo claro de cómo está el mundo, ¿no? Pero, sin embargo, yo cerraría con esta frase que podemos quitarle en otro momento: las guerras no solamente se ganan con armas, se ganan también moralmente. Y esa es una cosa muy cristiana, ¿no? De hecho, no, esto no tiene nada que ver con cristianismo. Claro. Esta es otra cosa. De hecho, Estados Unidos perdió en Vietnam no porque haya sido incapaz de tener armas de destrucción masiva o porque haya tenido un menor ejército. Recuerdo que en la firma precisamente de la paz reclamaba un general estadounidense: pero es que nosotros no perdimos ninguna batalla. Y le replica el general vietnamita: eso es irrelevante. Estados Unidos perdió la batalla en su territorio, no en Vietnam. Entonces, no, eso no es asunto de descalificaciones y demás religiosa, sino es una realidad. De hecho, justamente una hipótesis que podremos discutir en otro momento, una hipótesis de por qué Israel se ve precisado a escalar hacia otro lado la batalla, es porque estaba perdiendo la guerra moral a nivel mundial, ¿sí? Y sin embargo, el asunto es a dónde nos va a llevar todo esto, que habría que visualizarlo en una época donde dentro de este ejercicio de la posverdad se habla mucho de la cultura de la paz, ¿sí? Y es lo que menos se practica, ¿no? Claro. La cultura de la no violencia, ¿sí? Los grandes pináculos de la cultura, Europa, los países, Alemania, que tanto ponderas, Francia, que tanto admiro, ¿sí? Inglaterra, poniéndose del lado del agresor, diciendo que tiene derecho a defenderse cuando él fue el que agredió, y ciertamente una voz del líder iraní, y no es porque esté con ellos, pero tiene razón el planteamiento. ¿Y quiénes son ustedes para decirnos si debo tener o no debo tener armas nucleares? Ustedes las tienen, ¿no? Y ustedes hablan de humanidad, ustedes hablan de derechos humanos y demás, pero están permitiendo que en Gaza se asesine impunemente. Entonces, es la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Y son las grandes narrativas de la posverdad que estamos asistiendo hoy día, y que a lo mejor convendría retomarlo en otro momento, sí, para seguir discutiendo esto. Yo quiero agradecer a Jorge, que nos acompaña a la Universidad Michoacana. Bueno, ya Giovanni y a Eric ya lo conocemos, son de acá, han estado moderando este ejercicio de diálogo, que en esta época es bastante complicado, sí. Entre la corrección académica y el que todo se vale y el silencio cuando no estoy de acuerdo, pues el tener espacios de diálogo y poder decir algo más allá de la simple opinión me parece un ejercicio importante. Pues invitamos a que nos vuelva a ver en otros temas que seguiremos discutiendo,
quizás con otros invitados. Y ahora en esta tercera temporada, pues yo sentado al centro, algo que no me gusta demasiado porque prefiero estar más bien allá del lado de ustedes, pero bueno, conduciendo este ejercicio. Hasta luego y espero que podamos seguir discutiendo porque creo, salvo tu mejor opinión, Eric, que hoy en día el diálogo, el debate es más importante que nunca y que no se vale la premisa El silencio. del silencio o de veo pero no juzgo.